¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo llevamos la maquinaria? Espero que bien, hombre, espero que bien. Bueno, perdón porque me habéis pillado catando la expansión Pantheon de Seven Wonders Duel y bueno, os preguntaréis qué hago. Pues realmente es una prueba a la que someto todos los juegos cuando llegan a casa. Tienen que oler bien y saber bien por las esquinas. Supongo que lo hacéis todos también, ¿no? Bueno, pues manías o secretos inconfesables aparte, hoy vengo a enseñaros la expansión Pantheon de Seven Wonders Duel. Esta expansión está recién salida, estrenada en Essen, y sigue estando bajo la autoría de los mismos creadores del Seven Wonders Duel original, Antoine Bauza y Bruno Catala, y sigue estando ilustrado por Miguel Coimbra. Está editado por Repos Production y distribuido en España por Asmodee. Bueno, pues a poco que conozcáis el canal sabréis que Seven Wonders Duel es un juego que entró muy bien en casa, que se ha jugado bastante y no podía dejar pasar la oportunidad de incorporar esta expansión a Seven Wonders Duel. Así que, bueno, pues he entrado al trapo y la he pillado. Y hoy os voy a enseñar a cómo jugarla, qué novedades aporta al Seven Wonders Duel original y al final os diré qué me parece. No va a ser una reseña al uso, porque es una expansión, no proceden algunas de las categorías que suelo analizar en una videoreseña, pero sí os diré qué me ha parecido y si os la recomiendo o no. Bueno, pues de entrada vamos a enseñaros qué es lo que contiene y cómo se juega a Seven Wonders Duel Pantheon. ¡Al turrón! Bueno, muchachada, pues aquí tenéis la caja de la expansión Pantheon de Seven Wonders Duel. Vamos a abrirla. Bueno, aquí tenemos las reglas. Un libreto sencillito, poco texto, porque veréis que son poquitas las cosas que tenemos que aprender con respecto al original. Dos nuevas maravillas, el Teatro Divino y el Santuario. Esta es la principal novedad. Esto va a añadirse al track de avance militar del juego original Seven Wonders Duel. Aquí lo tenéis, luego lo veréis montado con respecto al tablero que os menciono. Aquí tenemos las cartas de dioses, 3 verdes, amarillos, rojos, azules, luego los vamos a ver todos y los vamos a poner en contexto. Y el portal, ¿vale? Una carta resumen sobre cómo colocar las fichas de divinidad en la era 1 y las fichas de ofrenda en la era 2, todo eso lo vamos a ver luego. Una nueva libreta para anotar las puntuaciones finales. Las cartas de templo que van a sustituir a las de gremio en la era 3, esto es muy importante. 3 nuevas fichas de progreso asociadas a las cosas que aporta esta nueva expansión, a las divinidades y a los dioses del panteón. Las fichas de divinidad, 2 de cada una de las 5 mitologías de esta expansión. Estas se introducen en la era 1, como veremos a continuación. 3 ofrendas que se colocan junto con las cartas de la era 2. Una ficha de serpiente que está asociada a la diosa Nisaba, luego lo veremos, y una nueva ficha o marcador que va a usarse en el track militar. Se usa junto con la carta de diosa de Minerva, luego veremos para qué. Pues listo, esto es lo que trae la expansión. Como veis, no mucho contenido y mucho hueco libre en esta cajita. Os voy a montar el setup de la era 1 y empiezo a explicaros las diferencias de esta expansión para con el juego original. Bueno, pues ya tengo aquí las cartas de la era 1 dispuestas, he dispuesto todo y os voy a explicar qué diferencias hay en el setup. Bueno, de entrada hay que incluir las dos nuevas maravillas, el Teatro Divino y el Santuario. Con el resto de maravillas las barajaremos muy bien y se repartirán las maravillas como se suele hacer en el Seven Wonders Duel original. Para el ejemplo que voy a explicar aquí, al menos voy a dejar las dos nuevas para que veáis qué es lo que hacen, porque tiene relación con los dioses y el panteón. Voy a dejar aquí 4 al azar, ¿de acuerdo?
Más cosas. Las 3 nuevas fichas de progreso, misticismo, ingeniería, poliorcética, también se añaden junto con el resto, se barajan y se sacan 5 que se disponen en el track del juego. Al igual que he hecho con las nuevas maravillas, voy a dejar las nuevas fichas de progreso para explicaroslas después y voy a añadir 2 más, así al tuntún. Ea, el resto ya se pueden dejar fuera porque no las vamos a usar. Muy bien, a continuación, estas fichas de divinidad, hay 2 de cada uno de los colores de las mitologías, las vamos a barajar y vamos a colocar 5 en cada una de estas posiciones. Aquí, 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 aquí y aquí. Bueno, esto ha sido un gazapo, ¿vale? Esta venía boca abajo y se me ha colado, ¿vale? Como os decía, aquí, 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 aquí y aquí. Muy bien, pues al azar vamos a sacar una allí, boca abajo, ¿eh? Otra, otra aquí y otra allí. El resto no se van a usar durante la partida, así que ya las podemos apartar. Y a continuación se les da la vuelta. Eso es, verde, roja, otra verde, una gris, otra roja. Muy bien, vamos a entrar a explicar las diferencias que tenemos en la Era 1, incluyendo la expansión Panteón. Las acciones disponibles son las mismas. Has de coger una carta y siguiendo las mismas reglas que en el Seven Wonders Duel original. La única diferencia está en que cuando has de revelar una carta que está boca abajo, como estoy haciendo ahora mismo, y esta contiene una ficha de divinidad, evidentemente se revela la carta que estaba boca abajo, y esa ficha de divinidad la adquiere el jugador que ha provocado que esa carta boca abajo se revele. Muy bien, pues ese jugador en ese momento, en este ejemplo es la ficha de divinidad verde, va a coger las 2 cartas superiores de la mitología de ese color. Esta y solo ese jugador las va a ver. Nos han tocado Enki e Ishtar. Luego explicaré qué hace cada uno. Ahora simplemente voy a explicar la mecánica. Muy bien, pues de esas 2 cartas va a elegir una para colocar boca abajo en alguna posición del panteón, ¿de acuerdo? La posición en la que coloque al dios tiene su importancia. ¿Por qué? Pues porque en la Era 2 y en la Era 3 esos dioses van a poder invocarse, y el coste de invocación está indicado en la posición del panteón donde la dejas. Pero fijaos qué curioso. Si se deja en esa posición, hay un coste para el jugador que está jugando de este lado y otro coste para el jugador que está jugando de ese lado. De tal forma que estas 3 posiciones más alejadas de mí tienen un coste de invocación para mí mayor que estas 3 que tengo aquí. Os pongo un ejemplo. Esta posición de aquí es la más cercana a mi ciudad, pues para mí tiene un coste de invocación el dios que se coloque aquí de 3 monedas, pero mi rival tiene un coste de invocación para este dios de 8 monedas. Y evidentemente todo esto es simétrico. Muy bien, explicado qué se hace con el dios, ¿qué se hace con el otro que no has elegido? Pues ese, que tú ya conoces cuál es, va a la parte superior del mazo de mitología correspondiente. Muy bien, la ficha de divinidad ha de quedársela el jugador como recordatorio porque tiene su importancia en eras posteriores del juego. Muy bien, pues se iría desarrollando la Era 1 y cuando acabemos la Era 1, en el panteón deben quedar 5 dioses colocados porque hemos cogido 5 fichas de divinidad. Os voy a poner un ejemplo, ya que tenemos 2 fichas rojas, pues tendremos algo así, 2 grises, perdón, una gris, otra verde, y finalmente, como hay 6 huecos en el panteón y solo habremos colocado 5 dioses, el 6.º hueco lo ocupa el portal, que ahora os explicaré para qué sirve cuando monte las cartas de la Era 2. Bueno, pues ya tengo aquí colocadas las cartas de Era 2. Fijaos que derechitas las tengo, no llego al nivel de Inisud, porque yo no cojo la escuadra y el cartabón, pero fijaos que derechitas. No como hace mi colega Manu de fase de mantenimiento, que no veáis cómo las tiene de
desviadas y de torcidas en su videoreseña, que os animo que le echéis un ojo, os dejo enlace por aquí arriba. Muy bien, pues he hecho también un despliegue así un poco como me ha parecido bien, de una hipotética partida, y bueno, todo dispuesto para explicaros qué sucede en la Era 2 cuando se juega con la expansión Panteón. Lo primero es darle la vuelta a las cartas de Dios. Sí, ahora ya sí. Ahora ya queda todo a la vista para ambos jugadores. Evidentemente, 2 de estos 5 dioses los habré colocado yo, uno rojo y uno verde, y los otros 3 mi rival. Muy bien, pues ¿qué cambios se introducen en la Era 2 en el setup? Muy bien, pues en estas 3 posiciones se van a colocar estas 3 fichas de ofrenda. Una tiene un -2, otra un -3 y otra un -4. Y nos van a reducir el coste de invocación de cualquier dios en 2, 3 o 4 monedas. Pero esto no equivale a monedas. Esto solo vale para reducir el coste de una invocación de dios. Muy bien, pues al azar las vamos a colocar, por ejemplo, una ahí, otra ahí, otra ahí, y una vez colocadas sí se les da la vuelta. Es decir, sabemos dónde está el -2, dónde el -3 y dónde el -4. La forma de jugar es idéntica, salvo que en la Era 2 tenemos una cuarta acción, que es invocar a un dios. Y ojo que esta acción, al contrario de lo que ocurre con las otras 3 en Seven Wonders Duel, no implica sacar una carta de aquí. Pues básicamente se va a poder invocar a alguno de los dioses que aún no haya sido invocado del panteón. Bueno, pues suponed que como acción quiero invocar al dios Marte. El dios Marte está colocada en una posición del panteón que tiene un coste de invocación de 4 monedas para mí. Si la quisiera ejecutar mi rival, le costaría 7 monedas. Bueno, supongamos que estamos en mi turno y que quiero ejecutar al dios Marte. Pago esas 4 monedas a la banca. Cojo la carta del dios Marte. Ejecuto su acción. Como veis, avanzar 2 posiciones en el marcador de conflicto hacia la ciudad de mi rival. 1 y 2. ¿Y qué hago con esta carta? ¿Vuelvo al panteón? Para nada. El dios Marte ya ha hecho su función en el juego y te la quedas tú en tu ciudad como recordatorio, pero ya nadie va a poder volver a usar al dios Marte. Muy bien, pues el juego se iría desarrollando con normalidad, con la salvedad de que tenemos esta cuarta acción disponible. ¿Qué ocurre con esas fichas de ofrenda? Bueno, pues ocurre algo similar a lo que ocurría con las fichas de divinidad en la Era 1. En el momento en el que alguien destape una carta que haga que se revele una boca abajo con una ficha de ofrenda, ¿de acuerdo? Pues el jugador que provoca eso coge esa ficha de ofrenda y se la lleva a su zona de juego. En el ejemplo que he puesto, he cogido la ficha de ofrenda que reduce el coste de invocación de un dios en 2 monedas, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué me queda por explicar? El portal. Aquí lo tenéis. El portal cuesta activarlo el doble de lo que indique la posición del panteón en el que esté. ¿Y qué hace el portal? Bueno, pues al jugador que ejecute el portal se le permite revelar la carta superior de cada uno de los mazos de mitología. Muy bien, lo estamos haciendo ahora mismo. Muy bien. ¿Y qué hace? Pues va a elegir alguno de esos 5 dioses y va a ejecutar la acción del dios que elija de entre esos 5, el que sea. Para esto es muy importante haber obtenido fichas de divinidad en la Era 1, porque solo tú sabrás qué dios has dejado en la parte superior de qué mazo. Así que activar el portal te puede otorgar un efecto estratégico importante durante la partida. Bueno, supongamos que queremos ejecutar a este dios, a Tanit, dios amarillo de la mitología fenicia. Muy bien, pues cojo esa carta, obtengo el beneficio de esa carta, que en este caso son 12 monedas, me lo quedo en mi zona de juego para recordar que ya nadie puede volver a usar a Tanit. ¿Y qué se hace con el resto de cartas? Pues se vuelven a dejar boca abajo. Muy bien, les intercambio el orden, las barajo para nada. Todo conserva el mismo orden.
Bueno, pues se iría desarrollando con normalidad la era 2 hasta que se acaben las cartas de era 2 y tengamos que montar las de era 3. Muy bien, pues las monto y os cuento qué tal. Bueno, pues ya he desplegado las cartas de era 3. Antes de meterme de lleno en esta era, os recuerdo, las cartas de templo que incluye la expansión Panteón son todas como esta. Cada una de ellas tendrá un coste diferente. El Gran Templo Romano, pues por ejemplo, tiene ese coste, pero si durante la era 1 has obtenido alguna ficha de divinidad roja, como hice yo, puedes pagar su coste automáticamente con la ficha. No hace falta entregarla, la ficha se queda como recordatorio, pero que la puedes construir sin necesidad de pagar su coste en recursos, ¿de acuerdo? Bueno, como os decía, las 5 que hay son todas como esta, es decir, tienen esa simbología arriba. De entre esas 5 hay que coger 3 que van a sustituir a las 3 cartas de gremio que se incluían en la era 3, es decir, con la expansión Pantheon no jugamos con gremios, jugamos con templos, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan los templos? Muy bien, si el jugador ha adquirido un templo, solo uno, al final de la partida obtendrá 5 puntos de victoria. Si ha conseguido 2, obtendrá 12, y si ha conseguido los 3, obtendrá 21 puntos. ¿Qué acciones tenemos disponibles? Pues las mismas que en la era 2. Es decir, puedo seguir cogiendo una carta de las disponibles en la era 3, siguiendo las reglas de siempre, y puedo ejecutar esa cuarta acción, que era la de ejecución del poder de un dios. Pues listo, ya simplemente quedaría acabar la partida siguiendo las reglas que os he comentado. No hay ningún elemento nuevo más que añadir a la partida. Lo que voy a hacer para cerrar esta parte del vídeo es mostraros pues cada uno de los dioses de cada una de las 5 mitologías, las 2 nuevas maravillas y las 3 nuevas fichas de progreso. Muy bien, empezamos con la maravilla El Santuario. Pues lo que otorga es: podéis volver a repetir turno, es ese simbolito clásico de ahí, y a partir del momento en el que tienes construida la maravilla, todas las invocaciones de dioses te cuestan 2 monedas menos. Muy bien, el Teatro Divino, ¿qué es lo que te otorga? Pues 2 puntos de victoria al final de la partida, te va a permitir coger un mazo de mitología, solo uno, y revelarlo. Por ejemplo, vamos a elegir el mazo de mitología griega. Se revela y tenemos Hades y Zeus. ¿Qué más te otorga la maravilla? Pues de esas cartas reveladas puedes construir, o bueno, ejecutar el poder de uno de sus dioses de forma automática. Por ejemplo, Zeus. El otro se deja boca abajo en el mazo de la mitología correspondiente y tú ejecutarías la acción de Zeus y te lo quedarías delante de ti como recordatorio de que Zeus ya está usado. Muy bien, seguimos. Las fichas de progreso. Misticismo. ¿Qué hace misticismo? Bueno, pues al final de la partida te otorga 2 puntos de victoria por cada ficha de divinidad que tengas. Siguiente ficha de progreso nueva. Poliorcética. ¿Qué hace poliorcética? Bueno, pues cada vez que avanzas una casilla en el marcador de conflicto hacia tu oponente, este pierde una moneda por cada casilla avanzada. Y última ficha de progreso nueva en esta expansión, Ingeniería. ¿Qué nos permite Ingeniería? Pues nos permite construir por tan solo una moneda de oro cualquier edificio que tenga un símbolo en blanco como coste por debajo del coste en recursos. Por ejemplo, te cuesta 2 de arcilla y 2 de madera, pero si tienes el edificio con ese símbolo, lo podrías construir de forma gratuita, ¿no? Bueno, pues teniendo ingeniería, si no tienes el edificio con ese símbolo, simplemente pagando una moneda, te vas a poder llevar esta estructura. Muy bien, pues explicadas las 2 maravillas y las 3 fichas de progreso nuevas, vamos a los dioses. Bueno, primera mitología que vamos a analizar, la egipcia, la gris. Tenemos a Isis. ¿Qué hace Isis? Isis nos permite coger cualquier carta descartada durante la partida y colocarla debajo de alguna de tus maravillas que aún no haya sido construida para construirla inmediatamente sin pagar su coste.
ahí llevas. Siguiente, Anubis. Anubis te permite descartar una carta que se haya colocado debajo de una maravilla como recordatorio de que haya sido construida para que esa maravilla vuelva a estar disponible para su construcción. No se van a perder aquellos beneficios instantáneos que se obtuvieron cuando se construyó la maravilla, pero sí que se puede volver a construir la maravilla de nuevo y volver a obtener dichos beneficios. Y finalmente, Ra, esta sí que es cheta, porque te permite robar una maravilla que tu rival aún no haya construido y añadirla a tus reservas de maravillas. Evidentemente no viene construida, la tienes que construir. Siguiente mitología, la griega, cartas azules. Bueno, pues tenemos a Zeus. Zeus viene aquí en plan destructor. Te permite destruir una carta de la estructura de cartas, da igual que sea boca arriba o boca abajo, y cualquier ficha que tenga sobre ella. La descartas del juego junto con la ficha que pudiera tener de forma automática. Hades. Hades te permite coger cualquier carta descartada durante la partida y pasarla a tu ciudad como si la hubieras construido. Y finalmente Afrodita es fácil, te otorga al final de la partida 9 puntos de victoria. Siguiente mitología, la romana, color rojo. Bueno, pues tenemos a Marte, que ya lo habéis visto, me permite avanzar 2 posiciones en el marcador de conflicto. Tenemos a Minerva, suponed que mi rival ha jugado a Minerva y que me coloca el marcador de Minerva en esa casilla. Bueno, pues en cualquier momento en el que yo tenga que avanzar casillas hacia la ciudad de mi rival, si me encuentro la ficha de Minerva, no avanzo y en su lugar descarto la ficha de Minerva. Siguiente dios, Neptuno. ¿Qué hace Neptuno? Pues va a permitirme descartar una ficha militar de las que tenemos aquí y no aplicar su efecto. Y posteriormente descartar otra ficha militar de la que sí va a aplicar su efecto. ¿Qué podría hacer yo si jugase a Neptuno? Pues podría descartar la ficha militar de 5 monedas que tengo cerca de mi ciudad para que mi rival nunca llegue a conseguirla. Este efecto no se aplica y puedo descartar la de 5 monedas de la ciudad de mi rival y sí aplicar su efecto para que mi rival sí pierda 5 monedas. Siguiente mitología, la fenicia, amarilla. Tenemos a Astarte. ¿Qué me permite hacer Astarte? Bueno, pues voy a coger 7 monedas de la banca y las voy a colocar sobre Astarte. Esas monedas no forman parte de tu reserva monetaria, pero podrías usarla para pagar cualquier coste. Al final de la partida te va a otorgar Astarte un punto de victoria por cada moneda que siga encima de ella. Siguiente dios fenicio, Baal. Vaya pasada de ilustración, ¿eh? ¿Qué me permite este dios? Pues robar cualquier estructura marrón o gris de la ciudad de mi rival y añadirla automáticamente a mi ciudad. Última diosa fenicia, Tanit, ya lo habéis visto, te otorga inmediatamente 12 monedas. Última mitología, mitología mesopotámica, la verde. Entre los dioses mesopotámicos tenemos a Ishtar, que te otorga el símbolo de derecho que te otorgaba la ficha de progreso derecho del juego original. Siguiente, Enki. Bueno, pues cuando Enki sea revelado se van a coger 2 fichas de progreso de las descartadas al inicio de la partida y se colocan sobre Enki. Cuando este sea ejecutado, el jugador que lo ejecute se va a quedar una de esas 2 fichas de progreso y la otra la descartará. Y finalmente, Nisaba. Para Nisaba tenemos que usar la ficha de la serpiente. El jugador que ejecute a Nisaba va a colocar la ficha de serpiente en alguna de las estructuras científicas verdes del rival. En ese caso, el jugador que haya ejecutado a Nisaba va a obtener el símbolo científico que otorga la estructura científica que tiene la ficha de serpiente. Pues listo, ya os he explicado todo lo nuevo que integra la expansión Panteón para Seven Wonders Duel. Pasamos a mi valoración. Bueno, muchachada, pues ya habéis visto el contenido de esta expansión Pantheon de Seven Wonders Duel y habéis visto qué novedades aporta y cómo se juega. A continuación, lo que más estáis esperando. ¿Qué me ha parecido? Si os la recomiendo o no. Muy bien, en primer lugar vamos a pasar a analizar cada una de las cosas que aporta esta nueva expansión. Voy a comenzar comentando un aspecto que sí me ha gustado mucho de esta expansión. Si recordáis el Seven Wonders Duel original,
algo que nos daba mucho recelo a los jugadores es coger una carta pero acabar revelándole una de las que estaba boca abajo a nuestro rival, ¿no? Bueno, pues esta expansión le da una vuelta de tuerca a ese aspecto y hace que no lo veamos con tanto recelo, ya que te otorga un bonus al jugador que descubre una nueva carta para nuestro rival, que son las fichas de divinidad en la era 1 y las fichas de ofrenda en la era 2. Pero bueno, vamos a entrar a valorar lo que es el panteón y los dioses en sí y qué aporta al juego Seven Wonders Duel. ¿Es una nueva forma de alcanzar la victoria? No, para nada, pero sí que te ofrece vías alternativas para que puedas ganar por los mismos medios que en Seven Wonders Duel original, por lo científico, por lo militar o por lo civil. Son simplemente otros caminos que puedes explorar para conseguir beneficios en esas vías. Por ejemplo, hay mitologías que son potentes en lo militar, como la romana, otras que son potentes en lo científico, como la mesopotámica, otras que son potentes en el comercio, en lo civil, etc. Así que le da una mayor amplitud de opciones para seguir explotando las mismas vías de victoria que existían en el original. La colocación de los dioses en el panteón en la era 1 me parece que otorga una gran componente de estrategia al Seven Wonders Duel. Le coloco una bacalá a mi rival en su zona, peto las zonas de mi rival con bacalás y me dejo algún hueco en mi zona para que acabe el portal ahí y me salga más barato invocar al portal. Para mí, más que el dios que dejas boca abajo en el panteón durante la era 1, tiene más importancia el dios que dejas en la parte superior del mazo de mitología correspondiente. ¿Por qué? Porque en la era 2, si tú eres el jugador que más rápido ejecuta el portal, tú y solo tú sabes qué dios te ha dejado en la parte superior de qué mazo, y así puedes asestar un golpe de efecto y de sorpresa a tu rival. Y ya por último, la era 3. Bueno, pues aquí viene la parte que me gusta menos. Antes se llegaba a la era 3 y cada jugador era potente en algo, ¿no? Por ejemplo, muchos edificios militares para un jugador, muchos civiles en otro, o estructuras comerciales, etc. Y el descubrimiento de qué gremios tenías disponibles en la era 3 hacía que aquello se convirtiera en una lucha por buscar el combo definitivo. El que tenía un montón de estructuras comerciales iba buscando el gremio de comerciantes. O aquel jugador que simplemente se había dedicado a acumular símbolos científicos, pues esperaba la era 3 para ir buscando ese último símbolo científico que le diera la victoria o que lo acercara mucho más a la victoria. El que se había ido potenciando en lo militar buscaba esas estructuras militares con 2 y 3 escudos para apuntalar la victoria. Ahora no, ahora es una lucha encarnizada por conseguir esas 3 cartas, porque sí es verdad que te otorgan 21 puntacos si consigues las 3. Pero nada de lo que hayas hecho anteriormente en la partida te va a otorgar un beneficio o un bonus por obtener esas cartas. Así que, bueno, de largo prefiero los gremios a las cartas de templo. Para mí tienen mucha menos chicha. Bueno, y me preguntaréis, ¿se puede seguir jugando esta expansión sin meter las cartas de templo? Es decir, ¿seguir usando las cartas de gremio en la era 3? Bueno, pues se podrá, y yo de hecho quiero intentarlo para ver si el juego sigue funcionando igual. Pero entiendo que las cartas de templo tienen una ligazón con las fichas de divinidad de la era 1. ¿Por qué? Bueno, pues habéis visto que las cartas de templo tienen un coste en recursos y en materias muy alto, pero también puedes construirlas de forma automática si tienes la ficha de divinidad del color del templo. Entonces, eliminar estas cartas de templo hacen que la obtención de fichas de divinidad tenga menos potencia o menos peso durante la partida. Aún así lo voy a probar y os voy a contar la experiencia, pues probablemente por las redes sociales. Bueno, y ahora ya para cerrar, pues hago una valoración general de la expansión y os digo si merece la pena y a quién se la recomiendo y a quién no. Bueno, los que sigáis un poco el canal y mi actividad sabréis que este juego, Seven Wonders Duel, me gusta bastante. Lleva ya casi un año en mi ludoteca y es rara la semana que no le he metido 1 o 2 partidas. Bueno, no es que Seven Wonders Duel me pareciera un juego que tuviese alguna carencia, de hecho me parece bastante redondo, pero bueno, desde que se sabía que este juego iba a tener expansiones y que la primera iba a ser esta, que iba a meter dioses, el panteón, etc., pues bueno, un juego que tanto me gusta, pues como mínimo que tenga una expansión de una temática tan llamativa, pues hace que llame tu atención, ¿no? Así que bueno, yo entré de cabeza sin mucho miramiento. Bueno, entonces, ¿merece la pena o no merece la pena la expansión?
Bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta es su precio. Son 20 pavetes aprox comparados con los 25 del Seven Wonders Duel original y trae muchos menos componentes. Solo entrando a valorar los componentes, lo que trae la expansión para lo que cuesta me parece un clavazo. Pero claro, hay que entrar a valorar otros aspectos, como cuánto mejora la experiencia de juego de Seven Wonders Duel original. Bueno, pues creo que otorga al juego de una mayor amplitud de opciones durante tu turno. Para mí hace mucho más interesantes las eras 1 y 2, pero con las cartas de templo la era 3 se me queda un tanto descafeinada. Bueno, pero no me voy por las ramas. En términos generales, ¿os recomiendo Seven Wonders Duel Pantheon o no? Bueno, pues si eres un amante del Seven Wonders Duel y estabas como loco esperando una oportunidad para expandir la experiencia, desde luego te la recomiendo. Pero si eres un jugador ocasional de Seven Wonders Duel, aunque te guste, no la considero una expansión imprescindible. El Seven Wonders Duel original me parece ya lo suficientemente redondo y brillante como para que no necesites esta expansión para seguir divirtiéndote con él. Pues listo, chavalería, hasta aquí mi valoración de esta expansión Panteón para Seven Wonders Duel. Espero que os haya quedado claro si esto es para vosotros o no. Dejádmelo aquí abajo en comentarios si os vais a meter en la expansión, si creéis que esto no es para vosotros, si no lo jugáis lo suficiente, etc. Quiero opiniones. Pues listo, chavalería, lo vamos a ir dejando por aquí. Un saludo y nos vemos en los bares.